Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Señoras y señores, estamos de regreso con las predicciones del UFC 317 de Topuria vs Oliveira, evento que tendrá lugar el 28 de junio a partir de las 4:30 de la tarde, hora México. Nos vamos al T-Mobile Arena y gente, me veo bien, huelo bien y sí, me parezco a Dominic Reyes y... ¿qué tiene que ver con el análisis? Absolutamente nada, pero vamos a ir por esos buenos resultados. Vamos a ir por esos buenos resultados, gente. Vamos a ir por ese 100%. Vamos a tratar de sacar el 100%. Aunque ya saben que en la UFC todo es posible y de verdad que la cartelera pasada fue una buena lección, fue un buen recordatorio de lo impredecible que pueden ser algunas peleas, pero bueno, vamos a tratar de dar nuestro máximo esfuerzo para sacar los buenos resultados en esta cartelera tan emocionante, tan esperada por absolutamente todos los fanáticos. Por fin tenemos el debut de Ilia Topuria en la división de peso ligero y vaya que va a ser un enfrentamiento interesante que puede pasar cualquier cosa por ahí, podría haber alguna sorpresa de Charles Oliveira, pero por supuesto que ya estaremos entrando en detalles de todo lo que necesitan saber de estos dos enfrentamientos. ¿Son dos enfrentamientos? Creo que sí, 12 enfrentamientos o los que sean. Vamos a estar dando toda la información y aquí abajo en la descripción y en los comentarios se encuentra en qué momento hablamos de cada uno de estos enfrentamientos, por si se quiere saltar a un enfrentamiento en específico. Y recuerden, gente, dar ese like y dejar ese comentario diciendo cualquier cosa. Si quieren dejar una receta de cocina, dejen una receta de cocina ahí, lo que sea. El punto es llegar a cada vez más personas con las interacciones. Y si les gusta mi contenido, suscríbanse, gente. Cada día somos más y más y yo se los agradezco de corazón. Pero bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a las predicciones del UFC 317 de Topuria vs Oliveira. Iniciamos la cartelera de los preliminares en la división de peso welter con el enfrentamiento de Niko Price vs Jacoby Smith. Y esta es una elección bastante directa, gente. Nos vamos a ir con Jacoby Smith como el ganador porque Niko Price es un veteranazo, es un peleador con ya una carrera bastante larga, 35 años, mucho daño, y podemos resumir el hecho de que Niko Price ha perdido 5 veces por nocaut. La verdad es que Niko Price es un peleador que ya no tiene el mismo aguante de antes. Antes era un peleador muy bueno, muy peligroso, muy duradero. La verdad es que Niko Price era un peleador que podía dar batallas bastante largas, pero esto es historia. Niko Price ya no es un peleador con tanto aguante y va contra un peleador que viene muy fuerte. Jacoby Smith viene muy fuerte con una racha de 8 knockouts en 10 victorias, viene invicto, únicamente tiene una pelea en la UFC y una pelea en el Dana White Contender Series, pero la verdad es que la técnica que ha demostrado Jacoby Smith ha sido muy buena, muy peligrosa. Terminó noqueando a Preston Parsons de una manera brutal con una combinación simple de 1-2. Tiene mucha fuerza y la verdad, en ponerlo contra Niko Price se me hace un tanto cruel para Niko Price porque realmente siento que este enfrentamiento va a iniciar y Jacoby Smith va a terminar consiguiendo este knockout posiblemente en el primer round, pero hay un punto riesgoso, gente. Aquí hay un punto riesgoso en este enfrentamiento porque Niko Price es un peleador que hay muchas veces en que utiliza la lucha, hay muchas veces que utiliza el tipo de control y Jacoby Smith no ha sido probado en la UFC con el tipo de control. No lo han intentado derribar, no han intentado mantenerlo a ras de lona, entonces no sabemos si por ahí Niko Price podría dar alguna sorpresa con el tipo de control, aunque la verdad siento que para que lleguen a ese punto, antes de que pase eso, Jacoby Smith ya le habrá apagado las luces a Niko Price, pero únicamente lo quiero mencionar porque puede llegar a pasar. Niko Price podría dar la sorpresa, podría mantener a ras de lona a Jacoby Smith y terminar consiguiendo la victoria por decisión. Habiendo dicho esto, voy a clasificar este enfrentamiento como un 60-40 a favor de Jacoby Smith, posiblemente por nocaut en el primer round. Mucha precaución porque a veces salen un poco más cautelosos y este es un enfrentamiento de la experiencia contra la nueva sangre y ya hemos tenido muchos enfrentamientos en los cuales la experiencia le termina dando una patada en el trasero a la nueva sangre, así que vamos a ver qué tal le va a Jacoby Smith. Yo voy a confiar en él y de momento me voy a quedar con Jacoby Smith como el ganador en la división de peso welter. Avanzamos en la división de peso completo con el enfrentamiento de Jonathan Dennis versus Alvin Hines y me voy a ir con Jonathan Dennis como el ganador. Rápidamente también se me hizo una elección bastante clara para mí porque Jonathan Dennis es un peleador
muy talentoso, muy talentoso, es un prospecto con mucho talento y es cierto que viene de una derrota contra Marcin Tybura donde perdió el invicto, pero el desempeño que tuvo Marcin Tybura en este enfrentamiento fue brutal. De verdad que nunca había visto un desempeño tan fuerte de Marcin Tybura y menos contra un prospecto tan bueno como Jonathan Dennis. Terminó deteniendo la pelea en el segundo round por detención médica de tanto daño que había recibido Jonathan Dennis, pero ¿por qué estoy eligiendo a Jonathan Dennis en este momento? El problema o lo que favorece a Jonathan Dennis en este enfrentamiento es que en sus peleas pasadas tuvo buenos desempeños. Tuvo una victoria contra Eduardo Neves por nocaut en el Dana White Contender Series. Tuvo una victoria contra Austin Lane y contra Carl Williams, dos peleadores que no son como lo top de esta división, pero definitivamente pueden llegar a ser un reto bastante grande para debutantes y este peleador supo manejarlos de una manera perfecta. Y también repito, tuvo un tropiezo contra Marcin Tybura, pero es Marcin Tybura. Ya estamos hablando de que son niveles mayores y tuvo un tropiezo. Yo siento que Jonathan Dennis va a aprender de esta derrota y que va a venir mejor. Y Alvin Hines es un debutante, gente. Es un debutante. Tiene una buena racha con 3 knockouts y 3 sumisiones, pero poco más. La verdad es que ni siquiera participó en el Dana White Contender Series, no tenemos más información, lo cual hace de este enfrentamiento uno riesgoso porque por ahí Alvin Hines podría debutar y ser una bestia total, pero no lo sabemos. La verdad es que Jonathan Dennis es un peleador difícil de manejar, es un peleador que sabe adaptarse a la pelea y que no es un costal de papas. La verdad es que el aguante que tiene Jonathan Dennis es bastante grande y siento que la derrota contra Marcin Tybura únicamente lo va a ayudar a mejorar. Yo voy a confiar más en el brasileño y la verdad voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 únicamente porque no sabemos absolutamente nada de Alvin Hines. Repito, podría dar la sorpresa, pero me voy a ir con Jonathan Dennis. Posiblemente por nocaut, ya veremos si le puedo regalar esa primera derrota a Alvin Hines. Y nada, gente, de momento me voy a quedar con Jonathan Dennis como el ganador en la división de peso completo. Avanzamos en la división de peso mediano con el enfrentamiento de Cedric Thomas versus Jackson McVeigh. Y este es otro debutante del cual no tenemos más información, no participó en el Dana White Contender Series y la verdad los números están yendo con el debutante porque este peleador viene con 3 knockouts y 3 sumisiones, viene con un 100% de finalizaciones, pero yo me tengo que arriesgar con la experiencia, gente, me tengo que ir con Cedric Dumas como el ganador. La verdad es que Cedric Dumas está en una mala racha, a decir verdad, es una racha inconsistente. Inició bien en la UFC, por ahí tuvo una derrota contra Josh Friend por sumisión, pero después empezó a obtener buenos resultados, perdió contra Ruziboev en una decisión controversial por un piquete de ojos, y después le ganó Tuiliulin y terminó perdiendo una última vez contra Oliesuzuk por nocaut, y entiendo por qué se puede ver como un peleador vulnerable con este último enfrentamiento contra Oliesuzuk, pero recuerden, gente, Michael Oliesuzuk es un peleador peligroso, es un peleador bueno, es un peleador que ya tiene experiencia en la UFC, entonces no es lo mismo que lo noquee un novato a que alguien ya más experimentado de la UFC le termina apagando las luces a Cedric Dumas. Eso sí, me preocupa el aguante de Cedric Dumas. Lo que pasó con Ruziboev fue un poco más controversial, como les digo, por ahí hubo un piquete de ojos que no vio el referee y simplemente Ruziboev se le lanzó encima y lo terminó finalizando, pero contra Oliesuzuk sí terminó siendo tocado. Ahí puede haber peligro con Jackson McVeigh, les repito, 3 knockouts y 3 sumisiones, se ve como un peleador muy completo, pero ¿qué pude ver de Jackson McVeigh? Jackson McVeigh es un peleador que todas sus victorias fueron contra peleadores con poco historial, con una o dos peleas, contra peleadores que tenían la experiencia de una o dos peleas, y que ninguno de ellos ha probado el sabor de la victoria. Todos sus oponentes, las 6 victorias que ha tenido, han sido contra peleadores que jamás probaron el sabor de la victoria. Poco historial profesional, y por otro lado Cedric Dumas ya tiene 13 peleas profesionales, ya tiene cierta historia en la UFC, de hecho la mitad de su carrera ha sido dentro de la UFC y ustedes saben lo difícil que es mantener una carrera en la UFC, saben que es un muy alto nivel y ha obtenido victorias contra Cody Brundage, alguien que podría considerarse peligroso, alguien que podría considerarse que puede dar sorpresas, también a Denis Tuiliulin, por más de que tenga un aguante muy malo, Denis Tuiliulin sí tiene cierta potencia de knockout, entonces
yo debo de confiar en la experiencia de Cedric Dumas. No viene en el mejor momento y viene contra un debutante bastante peligroso, pero recuerden que más del 60% de los que debutan en la UFC terminan perdiendo. Eso sí, puede haber sorpresa, por lo cual yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Cedric Dumas, posiblemente vía la decisión. Este peleador es bueno consiguiendo puntos y llevándose las decisiones, no es un finalizador y por ahí tiene cierta ventaja del alcance con 5 centímetros más, pero he de decir que esos 5 centímetros se van a favor de McVeigh en la estatura, así que me preocupa un poco el hecho de que McVeigh sea un poco más grande que Cedric Dumas. Me preocupa que vaya a salir agresivo y que Cedric Dumas simplemente no pueda manejar esta presión, no pueda manejar la presión del debutante, así que va a ser un enfrentamiento cerrado, uno que definitivamente yo les recomendaría no tocar porque gente los conozco, después agarran las peores peleas para tocar, para poner todo el dinero, así que gente, no lo hagan, no vayan a tocar este enfrentamiento, uno muy cerrado, pero bueno, de momento yo me voy a quedar con Cedric Dumas como el ganador en la división de peso mediano. Seguimos en la división de peso ligero con el enfrentamiento de Terrence McKinney versus Vyacheslav Borshchev. Y esta decisión también es bastante clara para mí. Me voy a ir con Terrence McKinney como el ganador, pero hay que tener en cuenta algo acerca de Terrence McKinney, que de hecho es su mayor fortaleza y su peor error que tiene Terrence McKinney, y es el hecho de que es un peleador con 100% de finalizaciones, es un peleador muy efectivo en las finalizaciones, no ha ganado ni una sola vez por decisión, ha tenido 8 knockouts y 8 sumisiones en su historial, algo muy bueno, algo que habla bastante bien de Terrence McKinney, pero como es un peleador tan agresivo, como es un peleador que siempre va al frente, que siempre busca la finalización, también hay muchas ocasiones en que lo termina cachando y lo terminan finalizando. Ha perdido 5 veces por knockout y ha perdido 2 veces vía la sumisión. Jamás ha perdido vía la decisión, entonces es un peleador muy contrastante, muy que no sabes qué va a pasar, no sabes si va a finalizar o lo van a terminar finalizando. Y Vyacheslav Borshchev es un peleador muy bueno recibiendo daño. Es muy bueno, o sea, realmente es buenísimo. Es la mejor perra de box, es el mejor costal de box porque recibe mucho daño. Es un peleador que tiende a recibir demasiado daño. Yo sé que lo dije demasiadas veces, pero quiero recalcar este punto porque es lo que he visto en sus últimos enfrentamientos. He visto que no ha tenido buenos resultados realmente en su carrera en la UFC. Ha sido muy disparatada, ha tenido resultados mixtos. Por ahí inició con buenas finalizaciones, pero después empezó a perder y la potencia de knockout la tiene ahí. Tiene algunas finalizaciones, la mayoría al inicio de su carrera profesional. Pero a lo que quiero llegar con esto es el hecho de que por ahí Vyacheslav Borshchev podría terminar finalizando Terrence McKinney. Si lo agarra mal parado, por supuesto que sí, lo podría terminar finalizando. ¿Por qué me estoy yendo con Terrence McKinney? Bueno, si vemos los números en las estadísticas, vemos que hay 12 centímetros a favor de Terrence McKinney. Él es un peleador bastante grande y de hecho Borshchev es un peleador bastante pequeño en esta división. Pequeño en cuanto al alcance, porque si nos vamos a los números de la estatura, vemos que Borshchev mide 1.80 y Terrence McKinney mide 1.78, 2 centímetros a favor de Borshchev, algo que no va a ser la diferencia, pero que podría ayudarle a aproximarse más fácil a Terrence McKinney. Eso sí, siento que si se da un intercambio fuerte, quien tiene mayor probabilidad de sacar ese knockout va a ser Terrence McKinney. Terrence McKinney, como bien les digo, ha sido un peleador que ha demostrado esa habilidad para finalizar, tanto por sumisión como por knockout. Entonces, eso también ayuda a confiar en Terrence McKinney, porque si se va a la pelea de ras de lona podría someter a Borshchev. La única vez que lo han finalizado fue por sometimiento. Y si se mantiene la pelea de pie, puede finalizar a Borshchev. Pero vamos a ver si este peleador puede aguantar todo el castigo de Terrence McKinney. De hecho, contra Tom Nolan sí aguantó el castigo que recibió por parte de este peleador. Así que vamos a ver si Terrence McKinney puede conseguir la finalización. Eso sí, voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Terrence McKinney por el hecho de que ha sido finalizado tantas veces, lo vuelve un peleador muy riesgoso. Y después, cuando tenemos estas peleas con alta probabilidad de que no llegue a la decisión, terminan llegando a la decisión porque salen con estrategias muy medidas, muy de que no te vayan a finalizar, así como que, oye, muy cauteloso cuando vayas a entrar a los intercambios, mejor únicamente un jab y te retiras. Entonces,
Podría darse la ocasión de que se llegue a la decisión. Yo voy a decir que va a ser por nocaut, el primer nocaut que va a recibir Makhachev. Y lo voy a clasificar así. 55-45 a favor de Terrence McKinney vía el knockout, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con McKinney como el ganador en la división de peso ligero. Avanzamos a la división de peso paja femenil con la pelea de Viviana Araujo versus Tracy Cortés, y este es un enfrentamiento que definitivamente no deberían de seguirme, no deberían de seguir mi consejo, no deberían de hacer caso a este análisis, simplemente se deben de sentar, relajarse y reírse, porque no puedo ir con Tracy Cortés. No puedo ir con Tracy Cortés, es la favorita, está como 90-10 como favorita a Tracy Cortés, y no puedo ir con ella porque no la considero una peleadora muy buena, no la considero una peleadora comprometida, y lo único que ha estado haciendo desde su última derrota es buscar su pestaña postiza. Es lo único que ha estado haciendo Tracy Cortés. No la he visto entrenando, no la he visto comprometida con la pelea. Y Viviana Araujo, por otro lado, por más de que sea una veteranaza, 38 años, experimentada en la UFC, obtuvo un buen resultado en contra de Karine Silva, y Karine Silva es una peleadora buena, joven, una peleadora que venía sometiendo a bastantes peleadoras, y Viviana Araujo le puso un alto a esta racha de Karine Silva. Tracy Cortés, por otro lado, desde su última derrota, pude ver que el factor psicológico, pude ver que el factor emocional es algo que le afecta demasiado a Tracy Cortés. Se terminó cortando el cabello porque no daba el peso, terminó llorando por eso, terminó muy afectado por eso, y miren, no lo estoy diciendo en burla, de verdad, no me estoy burlando de esta situación de Tracy Cortés. Todo lo que es la psicología, lo mental, todo lo que te pueda afectar emocionalmente es serio, y definitivamente no debes de burlarte de eso. No me estoy burlando de eso, Tracy Cortés, pero el hecho de que sea una peleadora tan emocional, que le afecte tanto estos factores psicológicos, puede repercutir en la pelea, gente. Ya lo hemos visto un millón veces. Lo pudimos ver con Kevin Holland. Cuando Kevin Holland simplemente no quiere pelear, no se siente inspirado, no se siente confiado, no se siente bien, termina siendo una patata en la UFC. Pero bien inspirado, termina destrozando a medio Cristo. Entonces, mismo escenario con Tracy Cortés. Después de lo que pasó contra Rose Namajunas, una pelea que debió de haber ganado de sobra, no puedo confiar en ella. No puedo confiar en ella. Siento que el hecho de que hayan tantos factores psicológicos que le puedan afectar a Tracy Cortés, y de repente no da el peso y se tiene que cortar otra vez el cabello, se tiene que quedar otra vez pelona, siento que le va a afectar en la pelea. Entonces, desafortunadamente no puedo confiar en Tracy Cortés. Es un tema serio lo que le está pasando. Sigue buscando su pestaña postiza. Eso sí me da mucha risa. Sigue buscando su pestaña postiza, la que Rose Namajunas hizo un home run con esa pestaña postiza. De verdad fue icónico esa escena, pero bueno. No puedo confiar en Tracy Cortés, lo dejo así, gente. No puedo confiar en Tracy Cortés, es una peleadora buena. En esta pelea viene con 7 centímetros menos en el alcance, un factor bueno para Viviana Araujo, porque es una peleadora que tiende a soltar bastante volumen de golpeo. Ha demostrado buenos resultados Viviana Araujo, no los mejores, porque sí tiene una consistencia mixta de pierde, gana, pierde, gana, pierde, pierde, gana, gana. Ustedes entienden a qué me refiero, pero sí, el resultado que obtuvo contra Karine Silva me pareció uno muy bueno, y que Tracy Cortés haya estado tan ausente, tan disperso de la UFC, no se ha visto tan consistente en los entrenamientos. Tampoco es como que la siga mucho su carrera, pero siento que Tracy Cortés no está muy comprometida con la pelea, con la UFC en general. Siento que esos factores psicológicos la han afectado de más, y no puedo confiar en ella. Repito, no me sigan en esta decisión, porque es una que simplemente estoy dejando que mis sentimientos de decepción con su actuación contra Rose Namajunas afecten mi decisión, pero no puedo confiar en ella, simplemente no puedo. Así que no me sigan, gente, me estoy arriesgando, me estoy yendo hacia el barranco. Ahora, que si me preguntan, Vainilla, ¿de verdad piensas que Viviana Araujo puede ganarle? Definitivamente, pienso que Viviana Araujo puede dar la sorpresa contra Tracy Cortés, porque en números en las estadísticas de golpeo están parejas, en números significativos, totales y todo eso, salen muy parejas, realmente no hay una gran diferencia, y en el grappling, quien tiene una mayor defensa es Viviana Araujo. Tracy Cortés tiene solamente un 45% de efectividad de derribos, así que con ese 80% de Viviana Araujo,
puede defenderse de Tracy Cortés. Entonces, también no es una locura lo que estoy diciendo, los números lo respaldan. El favoritismo hacia Tracy Cortés sí es algo que me sorprende, la verdad sí me sorprende, pero bueno, voy a clasificar este enfrentamiento como con un 55-45 a favor de Viviana Araujo vía la decisión, y por todo lo mencionado anteriormente, me voy a ir con Viviana Araujo como la ganadora en la división de peso paja femenil. Avanzamos a la división de peso pluma con el enfrentamiento de Haider Amil versus José Miguel Delgado. Y aunque me gustaría irme con José Miguel Delgado, me gustaría apoyar a este peleador, la verdad es que no puedo traicionar a Haider Amil. Haider Amil es un peleador que en todas mis predicciones lo he elegido y nunca me ha decepcionado. Siempre ha sido la sorpresa de la noche, siempre ha obtenido ese resultado sorprendente y es un peleador bueno en el striking, alto volumen de golpeo, buena efectividad, buena potencia y mucho aguante. Esto lo pudimos ver contra William Gómez. Contra William Gómez era una pelea que casi pierde, que fue conectado fuerte por este peleador, pero no desistió. Simplemente Haider Amil no desistió, siguió yéndose al frente, siguió atacando y presionando, no le dio ni un solo espacio a William Gómez y eso es algo bastante impresionante, pero he de decir que, como bien lo mencioné hace poco, sí fue tocado por William Gómez, sí recibió buenos golpes por William Gómez, no es exactamente el peleador con el mejor aguante, pero hasta el momento no ha sido finalizado, no han logrado finalizar a Haider Amil y José Miguel Delgado viene con una buena racha, viene con 4 knockouts consecutivos, 5 knockouts en total en su historial, así que definitivamente es un peleador que podría apagarle las luces a Haider Amil. Eso es algo a tomar en cuenta, es algo que deben de tener muy presentes porque por ahí José Miguel podría dar la sorpresa y terminar con el invicto de Haider Amil, pero, repito, Haider Amil ya se probó en la UFC. Le ganó a Ferdy García, le ganó a Jung Jung Lee, le ganó a William Gómez, así que la verdad, Haider Amil está más que probado en la UFC. No tiene la técnica más limpia que digamos, pero si es un peleador peligroso, es un peleador con aguante, entonces la verdad debo de confiar más en Haider Amil y yo voy a clasificar este enfrentamiento como uno bastante riesgoso, 55-45 a favor de Haider Amil. Posiblemente vía la decisión, ya veremos cuál es el aguante de José Miguel Delgado, porque a este peleador jamás lo han finalizado, así que debo de confiar en que va a aguantar el castigo de Haider Amil, así que me voy a ir con Haider Amil ganando vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Haider Amil como el ganador en la división de peso pluma. Y señoras y señores, hemos llegado a la pelea estelar de los preliminares en la división de peso mediano con el enfrentamiento de Jack Hermansson versus Gregory Rodríguez. Y oh sorpresa gente, me voy a ir con el underdog, me voy a ir con Jack Hermansson. En esta pelea Gregory Rodríguez salen con el 60% de favorito, pero no puedo confiar más en Gregory Rodríguez. La verdad, Gregory Rodríguez iba ascendiendo de una manera rápida, fuerte, con resultados impresionantes, pero llegó a su límite con Jared Cannonier. Contra Jared Cannonier se vio el poco guante que tiene, se vio la poca estamina, el poco gas, o como le quieras llamar, que tiene Gregory Rodríguez. La verdad es que el cardio no es su fuerte. Realmente Gregory Rodríguez es muy peligroso en el primer round y ya está. Si Jack Hermansson llega a sobrevivir el primer round contra Gregory Rodríguez, creo que Hermansson puede repetir lo que hizo con Joe Pyfer. Recuerden gente, Joe Pyfer era un peleador que venía masacrando a medio Cristo, venía masacrando a todos los peleadores que le ponían enfrente hasta que se topó con Jack Hermansson y lo llevó a aguas profundas. Siento que si sobrevivió a Joe Pyfer, puede hacer exactamente lo mismo con Gregory Rodríguez. Tiene 6 centímetros más en el alcance y en la estatura son 6 centímetros a favor de Gregory Rodríguez, pero insisto, si lo puede llevar contra la malla, si puede conseguir el derribo, si puede sobrevivir este primer round, yo creo que sí puede sacarle esta victoria a Gregory Rodríguez. Únicamente hay que recalcar que Hermansson ha perdido 3 veces por nocaut, así que por ahí podría ser un peligro. Pero si Gregory Rodríguez no trabajó en sus errores, si Gregory Rodríguez no trabajó en este tema de ser un poco más inteligente, más aguantador, más
inteligente al momento de presionar y al momento de ir un poco más lento, siento que va a cometer este mismo error una segunda vez. Hay veces que cuando no corrigen estos errores vuelven a pegarse contra la pared una segunda vez y siento que Jack Hermansson puede ser la sorpresa. Siento que puede llevarlo a aguas profundas y terminar consiguiendo la victoria tal y como hizo contra Joe Pyfer, que no fue un enfrentamiento fácil para Jack Hermansson, pero aún así consiguió esa victoria. Fue una pelea bastante larga, fue a 5 rounds. Este es a 3 rounds, lo cual también se inclina un poco la balanza para Gregory Rodríguez, pero insisto, después de lo que pasó con Jared Cannonier, después de tener un primer round dudoso y los demás desastrosos, no puedo confiar en Gregory Rodríguez. Me voy a ir con Jack Hermansson como ganador. Voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Jack Hermansson vía la decisión, y ya veremos si este peleador de Noruega puede hacerme el favor de darme esa victoria. Me la estoy jugando, pero siento que es un riesgo justificado, un riesgo que algo me dice que puede repetirse este resultado como lo hizo con Joe Pyfer, como pasó con Jared Cannonier. Así que bueno, vamos a confiar con Jack Hermansson como el ganador en la división de peso mediano. E iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso gallo con el enfrentamiento de Peyton Talbot versus Felipe Lima. Y así es, tenemos a la decepción Peyton Talbot de regreso, y creo que es demasiado pronto. Creo que no estamos listos para perdonar a Peyton Talbot, y eso es uno de los motivos de por qué me voy a ir con Felipe Lima, porque Felipe Lima ha demostrado ser más consistente en la UFC. Eso sí, 2 peleas en la UFC, solo 2 peleas en la UFC. Peyton Talbot tampoco es como que sea el peleador con la carrera más grande en la UFC, tiene 4 peleas dentro de esta compañía y ha obtenido buenos resultados. Nick Aguirre, Cameron Saaiman, Yanis Gemogue. Esos 3 peleadores, esos 3 prospectos, esos 3 peleadores jóvenes y muy buenos, los terminó venciendo de una manera brutal, y fue contra Raoni Barcelos, este peleador experimentado, donde topó con pared. Ahora, ¿por qué me preocupa? Felipe Lima es otro peleador de esta clase, de los que ya ha vencido Peyton Talbot. Es un peleador joven, talentoso, entonces por ahí Peyton Talbot podría dar la sorpresa, pero lo que pasa con Sansón es que desde que se cortó la melena, desde que se enfocó más en las redes sociales, más en toda la atención que estaba recibiendo por parte de la UFC y medio Cristo, medio mundo aquí que le estaba prestando la atención a esta joven promesa de la UFC, se descarrió mucho, perdió mucho el sentido, y simplemente no estaba totalmente concentrado en ese enfrentamiento contra Raoni Barcelos. La verdad es que en ese sentido perdí mucha la confianza en Peyton Talbot. Espero que venga mejor en esa ocasión, pero la verdad, antes de confiar en Peyton Talbot, yo debo de ver buenos resultados, y esos buenos resultados se llama Felipe Lima. Debe de vencer a Felipe Lima. Podré confiar en Peyton Talbot después de que venza a Felipe Lima, pero de momento debo de irme a la segura. Bueno, segura entre demasiadas comillas, porque este es un enfrentamiento que definitivamente no debería de tocar. Por ahí, si quieren arriesgarse con Peyton Talbot y todo eso, podría ser porque no es el favorito, es el underdog, y podría dar la sorpresa. Pero si de repente no viene inspirado otra vez, viene, me quiero ver cool y no quiero ensuciarme en la pelea, no quiero esforzarme a ras de lona, puede ser un problema. Felipe Lima es bueno a ras de lona, es bueno en la pelea de pie. Terminó venciendo a Muhammad Naimov en su debut, algún resultado bastante bueno. Y también le ganó a Miles Jones, un peleador más experimentado. No el mejor, pero más experimentado. Si nos vamos a los números, vemos que hay 6 centímetros a favor en el alcance para Peyton Talbot, y en la estatura hay 10 centímetros, algo que es bastante favorable para Peyton Talbot. Entonces también esto hace que el enfrentamiento sea aún más riesgoso. En la efectividad de golpeo se va con 10% para Peyton Talbot, y en la defensa de golpeo se va para Felipe Lima con un 30%, algo bastante bueno. A ras de lona hay números parecidos, de hecho, quien sale a favor es Felipe Lima en la efectividad de derribos, y en la defensa también se va para Felipe Lima, así que vamos a ver cuál va a ser la estrategia de ambos peleadores. Yo siento que Felipe Lima posiblemente trate de llevar la pelea a ras de lona. Trabaja un poco en la pelea de pie, pero definitivamente siento que Felipe Lima va a tratar de llevar a ras de lona a Peyton Talbot, algo que ya se probó, algo que ya se demostró que es su punto débil. Así que vamos a ver qué tal viene Peyton Talbot, si ya se recuperó, si ya se alejó un poco de las cámaras, este matatalento, este tropiezo que ha sido uno muy común en los peleadores de la UFC una vez que alcanzan la fama. Así que bueno,
Pelea muy interesante, una que recomendaría no tocar, pero bueno, yo de momento me voy a quedar con Felipe Lima como el ganador en la división de peso gallo. Avanzamos en la división de peso ligero con el enfrentamiento de Beneil Dariush versus Renato Moicano, y este es un enfrentamiento que debimos haber tenido en el UFC 311, pero por el tema de Arman Tsarukyan se terminó cancelando y ahora sí. Vamos a ver si tenemos razón en cuanto a nuestra predicción, porque no vamos a cambiar el resultado, no vamos a cambiar con quién nos íbamos a ir. Nosotros habíamos elegido a Renato Moicano y todavía nos vamos a ir con Renato Moicano como el ganador. Beneil Dariush es un peleador bueno, es un peleador experimentado, peligroso en la pelea de pie, peligroso a ras de lona. Realmente el estilo que tiene Beneil Dariush es uno que lo hace muy riesgoso porque es un peleador tranquilo, medido, sabe cuándo conectar, sabe cuándo soltar todo ese poder. De hecho, lo que es impresionante de Beneil Dariush es que pareciera que no carga mucho los golpes. Cuando suelta algún volado, cuando suelta algún golpe, algún gancho, no pareciera que está cargando mucho poder y termina finalizando a los peleadores. Realmente tiene una potencia de knockout bastante temible y a ras de lona es muy peligroso, por lo cual hace de este enfrentamiento uno riesgoso para Renato Moicano porque, como bien lo hemos visto en algunos de sus enfrentamientos, Renato Moicano sí es un peleador que se puede finalizar, sí es un peleador que no tiene tanto aguante en la pelea de pie, pero tampoco es una patata. Renato Moicano hizo una de las hazañas más impresionantes de la UFC, que fue ganarle a Benoit Saint-Denis cuando estaba lesionado del hombro. Ustedes recuerdan esa lesión, tenía una lesión bastante grave y aún así partió a la mitad a Benoit Saint-Denis, así que siento que la resiliencia, siento que el aguante que tiene Renato Moicano es algo a tener en cuenta, algo contrastante con lo que estaba diciendo hace un momento, pero ustedes entienden mi punto, y quien ha estado más activo es Renato Moicano. También, algo que debemos decir, Beneil Dariush es un peleador que, por más peligroso que sea, ha sufrido 5 derrotas por nocaut. Las últimas 2 de manera brutal contra Charles Oliveira y contra Arman Tsarukyan. Lo más alto de esta división, lo más top de esta división, pero derrotas a fin de cuentas, ha recibido mucho daño. De hecho, por eso no había peleado en la UFC, no había regresado a la UFC, porque tuvo que descansar un tiempo bastante amplio y ahora está de regreso. Y de hecho, lo que pude ver es que Beneil Dariush no ha sido tan consistente, tampoco ha tenido los resultados más favorables, o sea, sí ha conseguido victorias, pero estas han sido vía la decisión, lo cual está demostrando que posiblemente ya no sea el peleador tan peligroso que solía ser antes. Y Renato Moicano contra Jalin Turner pudimos ver mucho guante. Cuando lo iban a finalizar, Jalin Turner comete un error y entonces Renato Moicano lo termina finalizando. También le ganó Drew Dober, le ganó Benoit Saint-Denis, y es cierto que perdió contra Islam Makhachev, pero tomando una pelea en corto aviso contra el número 1 libra por libra, nadie puede culpar a Renato Moicano. De hecho, lo único que podemos es agradecer que pudimos ver al número 1 libra por libra que salvó esta pelea tomándole muy corto aviso. Fue un tropiezo, un riesgo bastante grande, pero Renato Money Moicano, así, Renato Moicano así es, y vamos a confiar en él, vamos a confiar en su talento, y voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Renato Moicano, posiblemente por nocaut. La verdad es que lo estoy clasificando de esta manera tan cerrado por lo peligroso que puede llegar a ser Beneil Dariush, no lo sabemos, por ahí podría regresar con la versión 2.0, pero bueno, hasta que no pase, no podemos confiar en Beneil Dariush y nos vamos a quedar con Renato Moicano Money como el ganador en la división de peso ligero. Avanzamos en la división de peso mosca con el enfrentamiento de Brandon Royval versus Joshua Van, y este es un enfrentamiento que me hizo pensar mucho y me sentí tentado de irme del lado de Joshua Van como el ganador con todos estos desempeños tan buenos que ha tenido, con toda esta efectividad en la pelea de pie, pero he de decir que debo de irme con Brandon Royval como el ganador. Este peleador es muy bueno, la verdad ha mejorado mucho Brandon Royval y ya ha probado la experiencia de competir por un título, ya ha tenido enfrentamientos de muy alto nivel, ha peleado contra Brando Moreno, ha enfrentado también a Alexandre Pantoja, ha obtenido buenos knockouts como el que obtenió contra Mateus Nicolau, y también la última de sus victorias fue una muy significativa porque fue contra el prospecto Tatsuro Taira y le terminó regalando su primera derrota. La verdad es que el desempeño de
de Brandon Royval fue impresionante a ras de lona y es algo que debemos de tomar en cuenta. El hecho de que Brandon Royval es bueno en la pelea de pie y es bueno en la pelea a ras de lona es algo que le da dos vías para conseguir la victoria. Joshua Van no. Joshua Van es únicamente un peleador muy bueno en la pelea de pie, es altamente destacable en la pelea de pie, pero a ras de lona Joshua Van no ha obtenido buenos resultados. Además, la única derrota que ha tenido en la UFC Joshua Van fue contra un peleador semi-experimentado. Y es justamente lo que es Brandon Royval. De hecho, Brandon Royval no es semi-experimentado, es experimentado. Y siento que puede darle una pelea bastante difícil a Joshua Van. Otra cosa, Joshua Van, el último enfrentamiento que tuvo fue el 7 de junio. Fue el 7 de junio en un enfrentamiento contra Bruno Silva donde lo aplastó totalmente, pero el hecho de otra vez hacer el corte de peso, otra vez ir por todo este proceso en tan corto tiempo, se me hace un error. Se me hace un error, Joshua Van está salvando este enfrentamiento, lo está tomando en corto aviso, pero se me hace un error y algo que le pone en desventaja. Definitivamente si tomara este enfrentamiento con más tiempo, con más preparación, con más descanso, posiblemente podría irme con Joshua Van, pero en esta ocasión Brandon Royval me ha demostrado toda la habilidad que tiene y debo de ir con él. En el alcance, gente, vemos 8 centímetros a favor de Brandon Royval y en la estatura son 10 centímetros más, algo que favorece los clásicos rodillazos de Brandon Royval y ese golpeo bueno, esa forma del striking que le gusta mucho a Brandon Royval a conseguir esa victoria. Si fuera un enfrentamiento 5 rounds, sería más a favor de Brandon Royval. El hecho de que sea 3 rounds favorece a Joshua Van, favorece que si lo llevan a aguas profundas no sean aguas tan profundas porque únicamente son 3 rounds. Espero que me entiendan, pero bueno, Brandon Royval es muy bueno aguantando las peleas, administrándose, cambiando de estrategias, siendo aguantador. La única vez que fue finalizado por nocaut fue contra Brandon Moreno y fue porque se terminó lesionando el brazo. Recuerden que como tal Brandon Royval no ha sido noqueado, sometido sí, y recuerden que esta no es el área de especialización de Joshua Van, entonces esto favorece a Brandon Royval. Espero una pelea bastante cerrada, la cual yo voy a clasificar como un 55-45 a favor de Brandon Royval, posiblemente vía la decisión. Ya veremos si no por ahí podría sacar algún rodillazo sorpresa, algo que le termine dando esta victoria por nocaut, pero yo me voy a ir vía la decisión. Y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Brandon Royval como el ganador en la división de peso mosca. Y hemos llegado a la pelea coestelar de la noche con el primer enfrentamiento por el campeonato en la división de peso mosca con Alexandre Pantoja versus Kai Kara-France. Y esta es una prueba bastante grande de que soy objetivo al elegir mis picks porque ya saben que Alexandre Pantoja no me cae nada bien y me voy a ir con me voy a ir con Alexandre Pantoja como el ganador, pero por mí que ojalá que Kai Kara-France termine dando la sorpresa, pero vamos a justificar el por qué de manera objetiva nos estamos yendo con Alexandre Pantoja. Alexandre Pantoja es un peleador mañoso, inteligente, es un peleador experimentado y que ya con 4 peleas por el campeonato está más que acostumbrado a las peleas largas, está acostumbrado a los 5 rounds, esa es su casa ahora y como bien les digo, es un peleador muy mañoso. La estrategia de Alexandre Pantoja siempre es la misma. Salir como loco los primeros 3 rounds, salir como una bestia tratando de buscar la finalización, tratando de buscar el knockout ante sus oponentes y una vez que se cansa, una vez que ya conectó un gran volumen de golpeo, ya obtuvo buenos golpes significativos, un gran número de golpes totales, entonces cuando está cansado recurre a su lucha, recurre a llevar a los derribos a sus oponentes y ganar por el tiempo de control. Es una estrategia no es muy de mi agrado, la verdad, pero es inteligente, es eficiente en ese sentido. Y Kai Kara-France es un peleador que no ha tenido, únicamente ha tenido una experiencia 5 rounds, la que llevó contra Amir Albazi, y creo que el ritmo de pelea que va a tener Alexandre Pantoja no se puede comparar al que tiene Amir Albazi. Ahora, hay una posibilidad de que Kai Kara-France pueda obtener la victoria. ¿Por qué? Kai Kara-France obtuvo una victoria aplastante contra Steve Erceg, nuestro Steve Erceg. Vaya que sufrimos esa derrota, pero reconocimiento a quien se lo merece. Y Kai Kara-France obtuvo una gran victoria por nocaut. Y en lo personal, yo siento que Steve Erceg le sacó esa victoria a Alexandre Pantoja. Siento que fue una mala decisión. Y el hecho de que Kai Kara-France haya vencido al Steve Erceg de una manera brutal
abre pie a que pueda hacer lo mismo con Alexandre Pantoja. ¿Qué oportunidades tiene? Para empezar, en los primeros rounds. Al inicio de la pelea es donde va a tener mayor oportunidad de terminar noqueando a Alexandre Pantoja. ¿Cuántos knockouts ha sufrido Alexandre Pantoja? Absolutamente ni uno. Alexandre Pantoja no ha sufrido ni un solo knockout, lo cual reduce las posibilidades y lo cual también nos señala de que nos debemos de ir con Alexandre Pantoja, pero quiero dejar en claro que Kai Kara-France sí tiene oportunidad de conseguir un knockout en los primeros rounds. ¿Cuál es la segunda oportunidad? Al final de los rounds, al final del cuarto y quinto rounds, en los rounds de campeonato, donde Alexandre Pantoja pasa a ser un costal de box cuando ya no tiene cardio, esa puede ser la oportunidad de Kai Kara-France. Y esto es algo que he dicho en muchas peleas, pero la verdad es que con el desempeño que ha tenido Kai Kara-France, si logra aguantar la pelea de Alexandre Pantoja, puede que sí lo pueda terminar amenazando con un buen volado, con algún buen conecte de 1-2 simple. Hay mucha potencia en Kai Kara-France. Si lo termina agarrando mientras se desplaza hacia atrás, puede finalizar a Alexandre Pantoja, pero tendrá que sobrevivir esos rounds, tendrá que sobrevivir a la amenaza que representa Alexandre Pantoja, porque Kai Kara-France ha sufrido 3 derrotas por nocaut y 3 derrotas por sumisión. Y si sabemos que Alexandre Pantoja es un peleador bastante completo, únicamente aumenta las posibilidades de que pueda terminar siendo finalizado por el brasileño. Así que la verdad va a ser una pelea difícil para Kai Kara-France, va a ser una pelea que lo va a retar, que lo va a presionar al máximo. Pero si vuelve a salir tan dominante como lo hizo contra Steve Erceg, puede sacar algún buen resultado. Solo que, la verdad, viendo su historial, viendo que perdió contra Amir Albazi, viendo que perdió contra Brandon Moreno por nocaut, viendo que perdió contra Brandon Royval, siento que todavía no tiene este nivel, pero no podía enfrentar a nadie más a Alexandre Pantoja. No tenía otra opción a Alexandre Pantoja, así que se fue con Kai Kara-France. Ya veremos si este peleador australiano puede sacar esta victoria, pero la verdad siento que va a ser un enfrentamiento duro y yo lo voy a clasificar como un 60-40 a favor de Alexandre Pantoja. Siento que se va a llevar la victoria vía la decisión o que por ahí puede conseguir alguna finalización, solo que siento que con los últimos desempeños que ha tenido Alexandre Pantoja contra los desempeños de Moreno, de Royval, de Erceg, siento que se va a ir vía la decisión. Pero bueno, por todo lo mencionado anteriormente, me voy a quedar con Alexandre Pantoja como el ganador en la división de peso mosca y reteniendo el título una vez más. Y señoras y señores, hemos llegado a la cereza del pastel con la pelea estelar en la pelea por el campeonato en la división de peso ligero, con el enfrentamiento de Ilia Topuria versus Charles Oliveira, gente de The Bronx, contra el Matador, un enfrentamiento que me habían estado pidiendo a gritos que hiciera el análisis, y aquí está. Vamos a mencionar todos los escenarios posibles porque hay una gran posibilidad de que Charles Oliveira pueda dar la sorpresa de la noche, y de hecho podría ser un buen pick riesgoso para meter un poco, no mucho, pero un poco por ahí. Pero yo me voy a ir con Ilia Topuria. Me voy a ir con Ilia Topuria como el ganador porque sabemos la pegada que tiene este peleador. Charles Oliveira ya ha sufrido 4 derrotas por nocaut y es normal, ha sido muy común verlo a ras de lona, es muy común verlo siendo tocado de manera fuerte. Ilia Topuria tiene toda la pegada. Ahora que va a estar en peso ligero va a tener aún más pegada, pero también vamos a ver qué tal es el debut de Ilia Topuria en la división de peso ligero, porque no es lo mismo la división de peso pluma a la división de peso ligero. En la división de peso pluma, algunos peleadores tienen pegada. En la división de peso ligero, en la división más contendida de la UFC, todos tienen pegada, todos tienen lucha, todos son buenos a ras de lona. Bueno, no todos, pero en su mayoría pueden llegar a ser muy buenos y muy peligrosos. Así que la verdad, el riesgo que está tomando Ilia Topuria a su vida del peso ligero es bastante grande. Además, vamos a recordar algo. La diferencia de tamaños es una mucho más significativa en la división de peso ligero. De hecho, vamos a ver que Charles Oliveira tiene 8 centímetros más en la estatura y 13 centímetros más en el alcance, algo bastante significativo, algo que podría cambiar el resultado de este enfrentamiento. Y también debemos de recordar que la única vez que Ilia Topuria ha sufrido un knockdown y que estuvo a punto de ser finalizado fue en la división de peso ligero contra Jai Herbert. Jai Herbert terminó conectando una patada muy buena al rostro de Ilia Topuria y lo mandó a la lona.
Charles Oliveira es un peleador versátil, es un peleador que tiene pegada. Muchos peleadores han dicho que pega como piedra, pega durísimo Charles Oliveira y por ahí podría terminar conectando un golpe que pueda finalizar a Ilia Topuria. Es un enfrentamiento riesgoso para Ilia Topuria y aunque pienso que él va a ser el que va a sacar esta victoria, siento que si no se apresura a conseguir la finalización contra Charles Oliveira, lo pueden finalizar. Recuerden los últimos dos enfrentamientos de Ilia Topuria, el que fue contra Alexander Volkanovski y Max Holloway. Ambos se desarrollaron de la misma manera. Ilia Topuria buscando el intercambio, conectando su típica combinación de 1-2, cercando a los oponentes contra la malla y una vez que estuvieron en una distancia óptima que no podían escapar de Ilia Topuria, terminó sacando su clásica combinación de 4 o 3 golpes. Esta combinación usualmente la termina tirando cuando los primeros 2 golpes son efectivos. Recuerden que Ilia Topuria es muy bueno combinando el castigo a la cabeza y el castigo a la zona media. Muy bueno. Y si ve que llega a conectar esa combinación, va a soltar el tercer y cuarto golpe, que usualmente son los que terminan finalizando sus oponentes. Charles Oliveira no puede cometer el mismo error que cometió Volkanovski, no puede cometer el mismo error que cometió Holloway, debe desplazarse de manera inteligente y no quedarse con la espalda contra la malla. Ahora, ¿qué pasó en esos enfrentamientos? En ambos, Volkanovski y Holloway, Ilia Topuria estaba sufriendo mucho daño. Ilia Topuria estaba sufriendo bastante castigo con el jab. Ambos peleadores estaban haciendo un gran trabajo contra Ilia Topuria, conectando y sumando puntos. Creo que en golpes significativos y golpes totales iban a favor tanto de Volkanovski como Max Holloway y estaban haciendo un gran trabajo hasta que Ilia Topuria los terminó cachando y los terminó finalizando. Ese es el trabajo de Ilia Topuria. Esa es la estrategia o la peligrosidad de este peleador tan peligroso en la pelea de pie. El encontrar ese golpe finalizador es su herramienta para llegar a la cima y contra Charles Oliveira lo puede hacer. Pero si tarda mucho, si no consigue esa combinación finalizadora, si no consigue ese golpe para apagarle las luces a Charles Oliveira, puede que Charles Oliveira termine finalizando antes a Ilia Topuria. No se me hace un escenario raro, no se me hace un escenario difícil de creer. Yo siento que con la pegada que tiene Charles Oliveira, con toda la experiencia, con la versatilidad que tiene, con la técnica que tiene, puede llegar a conectar a Ilia Topuria y lo puede finalizar. Recuerden, gente, Jai Herbert, único knockdown que ha sufrido Ilia Topuria, y yo sé que Ilia Topuria es un peleador muy bueno y por eso me estoy yendo con él. Siento que lo más viable es que Ilia Topuria termine finalizando a Charles Oliveira, pero si en una de esas se descuida y llega a ser conectado por la típica combinación de Charles Oliveira, este gancho de manera corta, en una distancia corta, pueden finalizar a Ilia Topuria. No es invencible, es un peleador muy duro, pero no es invencible y Charles Oliveira ya ha sacado mil y un sorpresas, ha estado en problemas, se recupera, tiene su pelea a ras de lona, es muy buena a ras de lona. Ilia Topuria tiene su lucha, no lo demostró todavía, no ha demostrado esa habilidad en la UFC o por lo menos en sus peleas recientes, pero definitivamente va a ser una prueba para Ilia Topuria a ver qué tal se puede defender de Charles Oliveira a ras de lona y definitivamente es un enfrentamiento que no se pueden perder, gente. Vamos a estar en Kick reaccionando, recuerden, Vainilla UFC, me pueden encontrar así en Kick, ahí vamos a estar reaccionando a todo lo que pase y va a ser un enfrentamiento que no se pueden perder, uno muy cerrado que yo voy a clasificar como 55-45 a favor de Ilia Topuria, iba a decir de Charles Oliveira, de Ilia Topuria posiblemente por nocaut, pero definitivamente Charles de Bronx Oliveira puede sacar esta victoria, sería una locura y ya quiero ver qué pasa, pero sí, me voy a quedar con Ilia Topuria como el ganador en la división de peso ligero y siendo el nuevo campeón de esta división y ya veremos cuál es su siguiente paso porque supuestamente está amenazando con irse a la división de los pesos welter, pero a mí se me haría una locura. Ya veremos. Y con esto cerramos las predicciones del UFC 317 de Topuria vs Oliveira, evento que tendrá lugar el 28 de junio a partir de las 4:30 de la tarde hora México. Recuerden que vamos a estar haciendo un en vivo de inicio a fin en Kick, reaccionando a todos estos enfrentamientos súper interesantes. La verdad estoy muy emocionado, se va a poner bueno, gente, se va a poner de locura en el en vivo, así que vamos a estar ahí compartiendo
toda la buena vibra, toda esta emoción por la UFC, gente. Venimos con una gran energía, así que no se lo pierdan. También recuerden que si les gustó el episodio, no olviden de dejar ese like, comentar cualquier cosa. Les repito, pueden poner una receta de comida, un punto, un hola, lo que sea, gente. Ayuda al algoritmo y también suscríbanse para no perderse de todas las predicciones, noticias, análisis y demás de la UFC. Quiero dar un enorme agradecimiento porque últimamente el apoyo ha sido aún más grande y yo se los agradezco de corazón. Muchísimas gracias, gente. Super evento, muy emocionado, ya veremos qué pasa. Y sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente, Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.